En la siguiente presentación voy a hablar sobre el valor en riesgo de carteras de inversión, tema escogido para la realización del protocolo de investigación. El siguiente trabajo de investigación pretende indagar sobre el valor en riesgo de carteras de inversión, evaluado en un total de 15 empresas globales y multinacionales escogidas minuciosamente por la autora. Está dirigido para la sociedad en general, beneficiando principalmente a quienes tengan un deseo de invertir en alguna empresa de su elección. Le servirá precisamente para identificar parámetros similares que ayuden a tomar una buena decisión de inversión. De esta manera se pretende mejorar y aumentar su nivel económico personal y contribuir con la toma de correctas decisiones financieras al desarrollo económico-social. Se ha tomado en cuenta estudios previos que señalan la importancia y el propósito principal del valor en riesgo. El mismo cuantifica el riesgo de mercado, de liquidez y riesgo operacional al que están expuestas todas las empresas establecidas en una sociedad. Este aporta positivamente al inversor potencial, brindando la información para evaluar y determinar la posible pérdida o beneficio económico que se obtendrá al invertir. Para el análisis del mismo, se ha tomado en cuenta la problemática o situación actual de este mercado bursátil. Hablamos principalmente del mercado financiero, el mismo que constituye un mecanismo de suma importancia para el desarrollo económico de un país, por lo que en el mismo se realizan actividades de compra y venta de activos financieros. Los principales mercados financieros funcionan internacionalmente, como es el caso de Nueva York, Londres y Tokio, siendo el primero de estos el más importante. Dentro del mismo encontramos el mercado bursátil, en el cual se negocian activos como bonos, acciones u obligaciones, y como intermediarios financieros tenemos a las casas de valores. A nivel latinoamericano, los mercados bursátiles aún se encuentran en la etapa de desarrollo. Las bolsas de valores más significantes son la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Lima, de Colombia, de Santiago de Chile, la Bolsa Mexicana y la Bolsa de Brasil. En un estudio realizado en el año 2016, se detalla que desde el año 2010 las bolsas latinoamericanas han experimentado un declive en su valor de mercado en un total de 800 millones de dólares, situación que no favorece en nada a su desarrollo. Un factor de descenso de estos valores se ha inclinado por la falta de confianza de los posibles inversores al momento de realizar la colocación de sus capitales. Se presume que no existe una construcción ni diversificación de carteras de inversión, por lo que expertos recomiendan la existencia o asesoría de profesionales para realizar esta inversión en activos financieros. Uno de los principales factores que inciden en la falta de colocación de inversiones es que los potenciales inversores no calculan con cautela el riesgo que conllevan dichas actividades, por lo que actualmente o hasta el periodo anterior estos han presentado más pérdidas que beneficios esperados. La situación actual del mercado bursátil en nuestro país no es muy favorable, ya que se encuentra en pleno desarrollo, aunque los niveles de utilidades experimentados por las dos bolsas de Guayaquil y de Quito que funcionan en nuestro país son elevados. Desde el año 2015, la situación económica del país no ha sido la mejor. En el tema de salvaguardas, restricciones a las importaciones y apreciación del dólar frente a otras monedas han sido factores que no han apoyado el crecimiento de este sector. Es por esta razón que se cree conveniente aplicar un sistema o herramienta de cálculo de riesgos de inversión en empresas globales y multinacionales, para que sea uso público y sirva de mecanismo de referencia para medir el riesgo de inversión de la empresa o entidad a la que se desea introducir capital propio y esperar retornos favorables y eficientes. De la misma manera, se pretende presentar una introducción que favorezca la inclusión hacia los mercados bursátiles de nuestro país. La justificación de este análisis recae principalmente en el ámbito educacional, ya que presenta una herramienta de colaboración evolutiva que concluye en la obtención del título profesional de tercer nivel. El mismo está incluido en la segunda línea de investigación que posee la Universidad Técnica Particular de Loja dentro de la carrera de Banca y Finanzas. Este es el de las finanzas corporativas. Las mismas se enfocan en el manejo y en las decisiones monetarias que realizan las empresas y en los instrumentos de análisis usados para dichas decisiones. Por esta razón es que el valor accionario tiene un peso relevante dentro de estas empresas, cuyo fin es el de maximizar su valor o rentabilidad. También es justificable, ya que todas las empresas presentan la necesidad de mejorar constantemente su gestión de riesgos. Para dicha acción, el cálculo o medición del valor en riesgo es de gran importancia.
Las carteras de inversión de dichas empresas están expuestas a experimentar tanto pérdidas como ganancias máximas durante un periodo de tiempo determinado. Con la medición del VaR se puede calcular la posible pérdida en la que puede incurrir una empresa en un lapso de tiempo establecido, bajo condiciones normales del mercado en el que se encuentra y con un nivel de confianza establecido. De la misma manera, se establece preguntas de investigación. ¿Cuál es el nivel de riesgo de la cartera de inversión de las empresas seleccionadas? ¿Cuál es el nivel de riesgo más alarmante de las empresas seleccionadas? ¿A qué sector pertenecen las empresas cuyo nivel de riesgo es más elevado? ¿A qué sector pertenecen las empresas cuyo nivel de riesgo es insignificante? ¿Y cuáles son los métodos más comunes para medir el valor en riesgo de una cartera? De la misma manera se han planteado objetivos. El objetivo general es determinar la rentabilidad y riesgo de una cartera de inversión. Los objetivos específicos. Crear una cartera mediante maximización de rentabilidad o minimización del riesgo. Describir los diferentes métodos de cálculo del valor en riesgo. Conocer cuál es el nivel de riesgo que poseen las empresas seleccionadas. Conocer cuáles son las ventajas y desventajas de medir el riesgo de una cartera de inversión. Y conocer cuál es el sector al que pertenecen las empresas que presentan un elevado e insignificante nivel de riesgo en su cartera de inversión. Se ha planteado también la siguiente hipótesis. El valor en riesgo valora los riesgos de las operaciones de mercado y de inversión. A su vez, proporciona información a los accionistas respecto a los riesgos financieros de su empresa. Según diversos factores de análisis, como variaciones en el mercado al que pertenecen, regimiento a diversas leyes o normas a seguir, o variaciones dentro del precio del proceso productivo o desarrollo del bien tangible o intangible, se establece que el sector que tiene el mayor nivel de riesgo en su cartera de inversión es el sector de servicios conjuntamente con el sector industrial. Conforme el desarrollo del tema de análisis progrese, se procederá a afirmar o negar la hipótesis presentada. De la misma manera se comprobará o no la importancia y necesidad de dicho análisis. Dentro de la revisión de literatura se han enunciado los temas necesarios para mayor comprensión de este análisis. Los temas presentados son los mercados financieros, las bolsas de valores, las casas de valores, qué es una acción, qué es un portafolio o cartera. De la misma manera se explica la teoría de carteras, se explica lo que es riesgo, rentabilidad y lo que es el valor en riesgo en sí. También se explica los métodos para el cálculo del VaR, los cuales son método de simulación histórica, método de simulación Monte Carlo y método varianza y covarianza. También se ha tomado en cuenta los estudios previos, como son la medición del VaR en los portafolios de acciones mercado colombiano, Monte Carlo estructurado, estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia, y Anybody Can Do Value at Risk, a Teaching Study Using Parametric Computation and Monte Carlo Simulation. Todos estos estudios nos han ayudado a analizar y realizar correctamente la medición y el cálculo del VaR. La metodología. En el presente trabajo se establecerá un portafolio con 15 empresas internacionales y globales elegidas por la autora, las mismas que pertenecen a distintos sectores de la industria. Es por esto que serán categorizadas por el sector al que pertenecen, como se muestra a continuación. Contamos con el nombre de las 15 empresas sujetas al análisis, el sector al que pertenecen, el tamaño de las empresas y su país de origen. Cabe recalcar que se tomará los datos del precio de las acciones al final del día diarios durante 10 años. Para el cálculo del VaR se lo realizará por el método de simulación Monte Carlo. Esta simulación se centra en la teoría de probabilidades. Se realiza ensayos repetidos de los valores de entrada inciertos basados propiamente en una distribución de probabilidad conocida y una de salida. Dentro del VaR, los rendimientos de los activos vendrían a ser las entradas inciertas y las salidas de incertidumbre son el retorno del VaR. Este proceso de simulación arroja cientos o miles de escenarios. De tal manera, este método deriva la distribución de la cuota de rendimientos usando un proceso estocástico. De igual manera lo hacen los precios de los activos. Estos son representados por la siguiente ecuación. Aquí se necesita el precio actual de la acción, se necesita la aplicación de un logaritmo natural,
También la variación del tiempo, la misma que es expresado como parte de un año en términos de días de negociación, y se necesita también el rendimiento esperado. De la misma manera, necesitamos la aleatoriedad en el tiempo introducido para aleatorizar el cambio en el precio de la acción. Esta variable es un número aleatorio resultante de una distribución normal con una desviación estándar de 1. El retorno del precio de la acción se puede obtener reordenando la ecuación 1 para producir la siguiente ecuación. Esto se hace con el fin de generar rendimientos futuros conforme demanda la ecuación 2. En Excel encontramos distintas formas de generar números aleatorios, los mismos que pueden ser generados con la opción Excel Rand o aleatorio y aleatorio entre. La última permite generar números aleatorios dentro de un rango específico. Dentro de la simulación se establece un parámetro de probabilidad del 5%. En esto concluye la presentación del tema Valor en riesgo de carteras de inversión. Muchas gracias por su atención.